Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Miércoles 3 de marzo del año 2021, a la mitad de la semana productiva, en espera que cada uno de sus proyectos, objetivos y estrategias para la presente semana sean sobrepasadas. Continuamos luego de las elecciones del pasado domingo 28 de febrero en El Salvador, desarrollando el análisis, los balances respectivos de esta fiesta patriótica donde usted pudo asistir masivamente a las urnas, superando las últimas dos votaciones de consejos municipales y diputaciones para cumplir con ese deber cívico. En esta noche tengo el privilegio de presentar al doctor Nelson García, abogado y notario de la República, analista político y un generador de opinión con un talento y una academia que es importante valorar para que usted, amigo televidente y cibernauta, tenga más elementos y pueda generarse su propia opinión. Doctor, gracias por aceptar mi invitación. Buenas noches. Bueno, muchas gracias en primer lugar por sus conceptos, Ricardo, y permítame reciprocarlos hacia su persona en el área que usted ha sembrado realmente las primeras semillas de los enfoques serios en lo que al tema de criminología particularmente se refiere. Y para mí también es un privilegio estar en este canal donde desfilan las diferentes opiniones del pensamiento nacional, de tal manera de que me permito también saludar a su enorme teleaudiencia y pedir al Señor que derrame bendiciones sobre todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga por sus palabras y por sus conceptos. Usted ha vivido muchas elecciones presidenciales, de consejos municipales y desde que surgió el Parlamento Centroamericano. ¿Cuáles son sus primeras reacciones de algo que usted ya había anticipado? Usted es de los pocos analistas que mantuvo tratando de establecer principios teóricos, académicos, como conocedor también de las fórmulas electorales de nuestro sistema, había proyectado una votación en la dimensión que se dio, pero han pasado 72 horas. ¿Cómo analiza, cómo está digiriendo usted los resultados, doctor? Bueno, permítame decirle que efectivamente yo recuerdo mi primera vez que voté, el candidato a la presidencia, el coronel José María Lemus, contra otros contrincantes de rango abolencio político. Y fue mi primera frustración también en esa época, porque acababa de sacar la cédula de identidad, llego al Palacio Nacional, donde había una gran aglomeración, voto, pero me quedé curioseando porque era una experiencia para un cipote de 18 años. Mi sorpresa fue que a la media hora llega la Guardia Nacional y cambia las urnas, particularmente donde yo había votado, ¿verdad? Y puso otras. Y el señor candidato salió pues muy bien parado, digamos. De ahí trasladémonos a esta época en donde el análisis sociológico, político y sobre todo una valoración de los errores cometidos por las llamadas partidocracias de este país me hicieron concluir que el señor presidente iba a ganar en primera vuelta, cosa que nunca había sucedido. Y así lo dije. Por supuesto que eso tuvo como consecuencia que dijeran, no, hombre, mejor retírese, ya no siga diciendo cosas porque van a creer que está loco. Y efectivamente ganó en primera vuelta, contra todos los que decían que no era posible. Es más, allegados a él que decían que si en segunda vuelta pues
no quedaba el candidato que ellos iban prefiriendo, iban a votar por el señor presidente actual. Y igual ocurrió como se mantuvo la línea de una política que en lugar de abrir la verdad hacia el pueblo, vamos a decir que se enconchó en su propio concepto de que aquí no pasa nada y de justificación de cosas injustificables como eran los famosos sobresueldos, por ejemplo. Pero no les bastó con eso, sino que empezaron a desarrollar una política agresiva contra cualquier acción del gobierno y valga decir del presidente de la República particularmente. De ahí se inventaron una serie de situaciones que puedo dar fe que no eran ciertas porque yo estuve ahí, como el famoso, entre comillas, golpe de Estado. Golpe de Estado que me hacía pensar que si estos señores alguna vez habían leído algo sobre ese tema, para pensar que alguien va a dar un golpe de Estado en un lugar vacío, porque en el golpe de Estado uno de los primeros procedimientos es capturar y neutralizar a los oponentes o a los que se va a derribar, ¿verdad? Pero estos ni habían llegado, ni iban a llegar, y de eso hicieron una rasgadura de vestiduras de fariseos. Por ahí comenzaron a taquear lo que después se va a convertir en un mortero terremótico, diría yo, de lo cual solo han quedado unos cuantos escombros legislativos, ¿verdad? Que como castigo van a tener que soplarse 3 años oyendo todo lo contrario de lo que sienten y de lo que piensan. O sea que no es ninguna ganga que esos 4 gatos, como decimos, hayan quedado, ¿verdad? Es decir, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque hoy sí van a sentir lo que es una avalancha del razonamiento sobre temas de justicia, de equidad y sobre todo de combate a la corrupción. Esa es mi perspectiva al respecto, y creo que toda la ciudadanía va a tener puertas abiertas precisamente porque es el pueblo el que ha ganado estas elecciones. Ya estos, que es otro error, estos equivocados piensan que cuando ya llegue el funcionario, a este hay que atacar. No, cuando atacan a ese que ha sido electo por una masiva población, están atacando a los electores. Ese simplemente es el representante de todas esas voluntades. Y justamente eso es lo que le pasó con la presidencia. Cada vez que atacaban al presidente, atacaban a los que estábamos en la línea del progreso nacional. Este no es un problema de personas. Este es un movimiento sociológico más que político, fíjense, que ha conducido a algo extraordinario, no nacionalmente, mundialmente, porque a través de un proceso democrático, con sus falencias naturales, por supuesto, es un hecho humano y al fin y al cabo errar humano es, pero ha dado un poder que solo lo da la fuerza militar en los golpes de Estado precisamente. Así que si quieren sentir a gusto con su concepto, pues este es un gran golpe de Estado, porque ha concentrado el poder monolítico, no de 3 poderes, no de un solo poder que se llama poder soberano, el pueblo. Doctor, usted como estudioso de la política, de la sociología, de las ciencias penales, de la historia salvadoreña, muchos están hablando ya de que esta victoria del presidente Bukele y el partido Nuevas Ideas le concede más poder incluso que al exgeneral Martínez. Sin duda, usted lo cataloga esta victoria como un terremoto. ¿Cuáles son esas réplicas que quedan luego de ese terremoto? Y luego también, ¿será cierto que el pueblo le ha otorgado ese poder al presidente Bukele inesperado para muchos? Ya que mencionó al general Maximiliano Hernández Martínez, de cuya descendencia, casualmente, por vivir yo en la Colonia América,
y tener el general su residencia familiar a 5 cuadras de mi casa me permitió adentrarme en ese hogar, incluso ver trofeos militares ganados por el famoso general. Fíjese que no obstante esa simpatía de niño y de adolescente hacia esa familia, que perduró hasta el fin de la muerte de la mayoría, excepto de la familia Dreyfus, que todavía viven la mayoría de ellos, señoras y señores, y caballeros, Carlito Dreyfus particular. Al general Martínez se le creó toda una aureola de dictador y de autoritarismo, que efectivamente lo tuvo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias positivas de ese autoritarismo y de eso? No había delincuencia. Los métodos no me constan, pero de lo que se sabe, eran bastante radicales. No había esa racha de homicidios ni nada de eso, ¿verdad? Pero había mucho ladronismo. Consecuentemente, eso significó que la represión que hubo en esas áreas fueron ejemplares y el pueblo tuvo una cuenta. Pero obviamente una presidencia de 13 años era insoportable para ciertos sectores que aspiraban a ser los presidentes, porque en este mundo uno de los factores motivacionales no crea que es el servicio de los demás, sino que es el servicio personal. Por eso que cuando llega una persona que en lugar de estar callado, viendo cómo saca bolsas negras de los bancos, etcétera, y cómo se recetan entonces crea una situación de afecto hacia él, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Es obvio que la atención y sobre todo la inquebrantable voluntad de hacer lo que se debe de hacer le suena autoritarismo a muchos. Pero eso para nosotros que hemos vivido la academia, que hemos vivido el ambiente popular cotidianamente, a veces me preguntan a mí, doctor, ¿y qué anda haciendo aquí por la Plaza Ula Ula? ¿Lo van a asaltar? No, hombre, digo, si en eso ando yo ahorita, porque con esto de la pandemia, pues por lo menos a tener la tentación de que me puedo llevar un par de cinchos. Pero repitiendo, los que estamos en contacto con el pueblo en los mercados, en el mercado Belloso particularmente, donde es un ambiente autóctono de la realidad nacional. A usted no le extraña que yo vayan desfilando corvos ahí, porque una de mis aficiones es chapudar, ¿verdad? A veces chapudar la mentira, pero a veces unos cuantos árboles mal puestos. Entonces, se le creó una imagen al general Martínez que conllevó a una reacción en la cual falleció un ciudadano norteamericano de apellido Wright, pariente de la familia de Sola Wright y de don Juan Wright y del actual candidato electo a diputado, Juanito Wright. Eso provocó que en la embajada americana le diera un ultimátum al general Martínez. No voy a detenerme en detalles de ese golpe, porque lo conozco a fondo, como le digo, por esas circunstancias de acercamiento. Pero, después de haber sido señalado como el tirano y todo, hoy resulta que en estas etapas me he encontrado que los mismos que atacaban eso, hoy lo ponderan, ¿verdad?, como el único presidente que no robó, y además que mandó a poner en la Asamblea Legislativa no más empréstitos, porque pagó la deuda externa. Fíjense bien, hizo los puentes sobre el río Lempa, etcétera, etcétera, las carreteras. Hubo un desarrollo físico del país. Obviamente con la situación del 32, en que obviamente es imperdonable que se haya combatido en la forma que se hizo, pero usted en una guerra
al adversario que viene armado con fusiles y machetes no lo va a recibir con flores porque le vuela la cabeza. Bien, esa paradoja histórica me hace pensar a mí que eso del dictador había que analizarlo, y entonces escribimos con Eudoro Umaña, valga decir, Rosales y Rosales, ¿verdad? Gran compositor, tiene una canción que la recomiendo a todo salvadoreño que la escuche, que se llama Reina de América, que es una canción a la Virgen de Guadalupe, pero con raíces de devoción nacional y de realidad nacional. Entonces escribimos El dictador Salvatrucho, que por cierto lleva los colores tradicionales de la subversión, que son el rojo y el negro. Cuando a mi amigo Shafik Handal le dimos un ejemplar junto con Eudor, nos dijo, le pusieron los colores del FMLN. No, le dije yo, son los colores de una gasolinera que son iguales y que nos está financiando el libro. Pero bien, eso que le quisieron indilgar como gran temor a la gente viendo un dictador, hoy sí nos va a imponer lo que él les dé la gana. Eso se revirtió porque de ver lo que estaba haciendo el presidente, resulta que les empezó a parecer simpático la dictadura, pues. Si esto es la dictadura, dijeron, comparado con lo que es la democracia, que es que ustedes se repartan todo y se lo guarden todo y se den vida de reyes, preferimos esto. Entonces, como le digo que si hubiera un premio a la estupidez, estos jóvenes se ganarían el premio Nobel para mí, los de la partidocracia, ¿verdad? Porque han llevado al país a lo que yo llamo un tsunami electoral nunca visto. Muchas gracias, doctor, por estos conceptos y por este referente histórico, todo este marco conceptual que nos ha brindado en esta primera parte de la entrevista. Al regresar, conoceremos más del análisis político y jurídico del doctor Nelson García. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Si está cenando, compartiendo en familia, buen provecho. Esta noche el doctor Nelson García, abogado y notario de la República, analista político y un estudioso e investigador de las ciencias penales. Doctor, el presidente Nayib Bukele, un hombre de 40 años, incursiona en la política, inicia su trayectoria en un pueblo, en una ciudad desconocida, Nuevo Cuscatlán. En aquel momento que él recibe esa alcaldía, prácticamente nadie tan cerca de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán, pero estaba condenado a la irrelevancia. Llega él, la posiciona, logra llevar inversión al municipio, se va para la ciudad capital San Salvador, transforma la capital, disminuye los índices de delincuencia en el centro histórico de la ciudad, logra sacar a la capital de las más violentas del mundo con su gestión, y luego él piensa que él puede hacer lo mismo con el país. ¿Cómo analiza usted? Usted se ha vinculado y se ha relacionado con diferentes expresidentes de la República, ha estado con el poder político, con el poder académico, con grupos fácticos. ¿Qué le ha llamado la atención de la personalidad, de la propuesta del presidente Bukele? Realmente la primera confianza que tuve fue de la parte ancestral. ¿Quién fue el padre de este joven? Una persona que yo conocí en la universidad y que coincidimos en muchos planteamientos a nivel de debate estudiantil. Y que casualmente la doctora Isabel Rodríguez, de nuestro más enorme cariño y respeto, nos llamó cuando pretendió y llegó a ser rectora de la universidad para que le habláramos a la asamblea universitaria. Esa anécdota un día se la voy a relatar, pero el primer fundamento genético, diría yo,
era saber que este joven provenía de un hombre íntegro, inteligente y amante del país, pero profundamente amante. Ese marco me daba a mí la confianza de saber que un hombre de esa talla, de don Armando y doctor Armando Bukele, había sabido formar a sus hijos sobre la argamasa que la naturaleza ya le había dado. Y lo cual lo he comprobado a través de la aplicación de acciones inteligentes que han terminado en sabiduría, pero que obviamente es la mejor arma de un ser humano en la vida. Esos son 5 dedos de frente para saber qué es lo correcto, qué es lo mejor y qué es lo inquebrantable. Y con esos elementos lo he visto que se desenvolvió frente a las críticas de que si no tenía título universitario, de que si había tenido defectos en su juventud, etc. Si es que el problema no es tener defectos, el problema es no superarlos. Y es ahí donde alguien demuestra todavía más su categoría de fuerza de voluntad. ¿Ha cometido errores? Sí, yo he sido un crítico de esos errores y lo seguiré siendo en la medida que esos errores sean fundamentales para evitar un éxito, porque errores de poca talla dejaría de ser humano quien no los cometa, pero aquellos errores que pueden conllevar a un fracaso, un proyecto, eso sí hay que señalarlo, porque estamos interesados en el éxito del bien común. De tal manera que todos esos elementos me hicieron tener una simpatía política. Yo no soy miembro del partido, ni de ningún partido en estos momentos, ¿verdad? Nunca fui de Arena, ni del FMLN, quiero decirlo. ¿Ni PCN? Menos, pero ni de ningún otro. No obstante, como usted ya dijo, me relacioné con gente de la talla de Fabio Castillo Figueroa. Y por qué no decirlo, del maestro Fabio, actual representante de la familia. Fabio Castillo, un talento excepcional. Pero bien, también conocí y traté al general Sánchez Hernández. Cuando ya no era presidente, un día me dijo, nunca lo pudimos agarrar a usted, ¿verdad? Me dijo, no, le dije que yo sabía por dónde despuntaba la guardia siempre. Lo mismo me pasó con el general Medrano, que me hizo la misma observación, porque nosotros organizamos la huelga 21 de junio junto con Amelia Amaya y otros destacados maestros de aquella época, la primera huelga, y con las consecuencias de tener que ir a recoger cadáveres de obreros también a las orillas del mar. Pero bien, centrándonos en esto que ha vuelto heroico al presidente, porque mire, para vencer esas fuerzas anquilosadas por 30 años no es fácil. Con todo lo que tienen además de respaldo detrás de sus escritorios, menos. Solo la sagacidad y la providencia pueden hacer, y el destino, porque yo sí creo que cada uno trae un destino que según mi padre se formaba en el vientre de la madre. Ahí está formado. De tal manera que eso es, aparte de el cuento de aquel correcaminos que nunca lo logra agarrar, que se ha hecho famoso en su comparación, eso de no haberlo podido atrapar, no obstante todas las trampas habidas y por haber, dimensionó dos cosas. Primero, la sostenibilidad de un poder. Pero segundo, la comprensión cada vez más grande de una comunidad que vio que el ataque
de que era objeto, no solo era absurdo, sino contrario a los intereses del pueblo salvadoreño. Y ahí es donde se sintió afectado. Y ahí podemos hacer una cadena de palazos, diría, palazos, porque cada una de esas acciones, cada de esas citas, y ¿cómo les ocurre, por ejemplo, hacerle un requerimiento así, porque sí, a alguien que tiene fuero? Y toda esa caterva de asesores jurídicos, o no les hacen caso, simplemente son del batallón Cobra, como decimos, que es aquellos que solo llegan a cobrar, pero nunca se les ve. Porque ¿a quién se le ocurre que primero no hay que desaforar a una persona como el señor director de la PNC, que en ese momento, precisamente, y yo creo que más como trampa que como protección, se le dio la categoría de viceministro? ¿A quién se le ocurre, sabiendo que el pueblo ama a su Fuerza Armada, porque es una institución integrada por la crema sociológica de este país, pero de la más humilde, sea quien sea el soldado? Ese soldado está vinculado afectivamente con todo un estamento social. ¿Y cómo se le ocurre que al jefe de ese estamento van a salir 4 señoras ingratas, por no llamar, porque hoy cualquier cosa hay que pensarlo antes de decir algo de la mujer, ¿verdad? Se han blindado. Pero yo les llamo ingratas porque se necesita de ser demasiado ingrato para tratar de pagarle a alguien sus esfuerzos, incluso personales, y sus riesgos personales, con esa mala crianza, también palabra diplomática, por no decir otra, de decirle que usted mire tanto para ver si lo sacaban de quicio. Entonces, no solo el presidente, sino sus colaboradores más insignes, como el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque están palpables, a flor de piel están esos ejemplos. Se han mantenido, yo digo que en una extrema paciencia, que solo es comparable con la extrema paciencia que ha tenido este pueblo para no irse a tomar, como en otras latitudes, la Asamblea Legislativa y convertir en una tragedia el ambiente político nacional. Esta es una realidad. ¿Por qué la gente, doctor, el domingo, jóvenes y personas adultas mayores, no se movían de las filas hasta que votaran? ¿Qué les impulsa, según su análisis, a seguir y confiar en el presidente Bukele de esa manera? Así como Santa Claus anda su saco, ¿verdad? Cada uno andaba un saco lleno de esto que le estoy señalando. Y eso pesa como piedras e impide caminar de regreso. Porque no, hemos venido de lejos cargando todo esto y ahorita lo voy a tirar al suelo. No, ahorita me lo cobro. Si como buen fin de mes, ese día se pasaron las facturas totales del pasado a estos señores. Y como he dicho en otros ambientes, me dicen, pero sí, pero han quedado unos que otros, sí. Sí, les digo, es que en un terremoto de esta magnitud siempre quedan escombros, ¿verdad? Inservibles, pero ahí quedan. Pero eso no significa que van a estar ahí permanentemente, como los que han dejado en San Salvador desde los terremotos del 86, ¿verdad? No, esto les espera 2 penas para mí. La primera y más terrible es estar oyendo los pensamientos y las decisiones masivas que se van a tomar ahí, que son contrarias a su vivencia política y espiritual. Es terrible, ¿verdad? Estar oyendo los argumentos, sin necesidad de requerimiento, porque hoy por su propio cargo van a tener que estar clavados ahí. Que dicho sea de paso, es otra de las cuestiones inolvidables, ¿verdad? La forma soberbia y yo diría cínica en que se entrevistaron a los altos funcionarios, ¿verdad? Pretendiendo sacarlos de quicio, pretendiendo denostarlos, con una ignorancia crasa de los temas, al punto de que uno de los sabios que ya se fueron, bueno, le quedan 2 meses,
dijo que el agua para purificarla había que bendecirla. No, por favor, ¿verdad? Esa es otra clase de agua bendita, pero también es cristal, valga la redundancia. Entonces, todo eso es como cuando el volcán fue acumulando esa humedad, hasta que reventó. Solo que esta reventazón, este tsunami, tenía fecha de acontecimiento, que era el 28 de febrero. El día 28 de febrero creo que hay que consagrarlo como el día de la democracia salvadoreña, en que nace nuevamente la democracia en este país y sustituye una especie de lupanar que tenía como rótulo ese nombre. ¿Qué vinculación, qué relación puede hacer con la firma de los acuerdos de paz que genera el acuerdo político entre las dos dirigencias representadas en los partidos políticos que gobernaron los últimos 30 años El Salvador? Y ahora, justo cuando se van a conmemorar y celebrar los 200 años de República, se puede considerar esta gane del presidente Bukele y de Nuevas Ideas como el principio de una refundación del Estado salvadoreño. Indudablemente, todo eso que usted me señaló, los acuerdos de paz, el concepto de democracia e independencia de 200 años, forman parte de la lápida política, del obituario y, por qué no decir, del epitafio, que precisamente a través del voto le dio la razón al presidente cuando dijo que los acuerdos de paz habían sido una farsa, y igual que la guerra. Pero en el contexto real de esas palabras, porque es muy importante saber que estos señores lo interpretaron por otro lado. La farsa no consistió en que no hubo muertos, que no hubo violencia. Si ahí están todavía los recuerdos de los puentes bombardeados y destrozados. No, la farsa consistió en que el objetivo pretendido de la revolución, compartido auténticamente por los que ahora son desplazados y compartido auténticamente por todos los que dieron su vida por esos objetivos ideales, fue traicionado, porque solo sirvió como escalera para que un pequeño sector cupular se beneficiara ostentosamente, de una forma que es inocultable, pues. En eso consistió la farsa. Y los acuerdos de paz no es más que un diseño de que nosotros que nos estemos peleando frente al público que tenemos, lo que vamos a hacer es esto para que vos y yo nos estemos reciprocando el manejo del poder y los consecuentes beneficios. Entonces, los acuerdos de paz, que costaron una millonada, porque estos señores se reunían en hoteles de 5 estrellas, en Suiza, imagínense, en Suiza, en Venezuela. Bueno, yo no sé cómo no llegaron a Moulin Rouge, ¿verdad? Pero se reunieron en París. Un costo que al final quien les pasó debajo de la mesa las cláusulas que hoy quieren que sean pétreas y que no son pétreas. No hay nada pétreo. A veces solo los cerebros parecen ser pétreos. Eso es un diseño en que, si usted lo analiza objetivamente, podemos armar, como en química, la ley de vasos comunicantes, ¿verdad? Fíjese que se arrogaron con las reformas de la Constitución en el 92, se arrogaron atribuciones. La Asamblea Legislativa concentró el manejo del poder. De la Corte Suprema de Justicia, que ha sido dependiente de los partidos políticos. Y lo hemos visto más fresco, lo ha comprendido el pueblo. El Consejo Nacional de la Judicatura, donde supuestamente se eligen los jueces, que en forma de sándwich van las propuestas, porque el de en medio es el que va a quedar, los demás van solo en calidad de gallos chingueros.
el fiscal general, la Corte de Cuentas, el Procurador de Derechos Humanos, el Procurador General de la República. Todos esos son parte de las licencias que cada uno se canjea y que se institucionalizaron, ¿verdad? Aquí se ha llegado al colmo democrático que una minoría, los partidos minoritarios, son los que tienen el fiel de la balanza y de ahí surgieron los famosos maletines negros. Interesante, doctor, y muchas gracias por esta explicación y orientación de todo este esquema jurídico-político que ha experimentado El Salvador el pasado domingo 28 de febrero. Al regresar conoceremos cuál es el análisis político de lo que enfrentará el partido Nuevas Ideas a partir del 1 de mayo del 2021 y cuáles deberían de ser, en opinión del doctor Nelson García, la ruta y las primeras acciones de esta aplanadora CIAN, como se le está denominando ya luego de 72 horas del gane en las elecciones. Al regresar. El doctor Nelson García, abogado y notario de la República, analista político, docente universitario, nos acompaña en esta noche desarrollando un balance jurídico-político del gane del partido Nuevas Ideas en su primera competición electoral. Doctor, el 1 de mayo recibe la nueva Asamblea Legislativa. Este día ha iniciado el conteo definitivo de los votos y se especula que Nuevas Ideas puede lograr de 1 a 3 diputados adicionales luego de poder desarrollar todos los ajustes en las 49 mesas que se han establecido. Ya tiene garantizados y fijos 56 diputados y diputadas. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentará la bancada legislativa de Nuevas Ideas con una oposición política condenada a la irrelevancia? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Porque es como entrar a un terreno y ver qué es lo que se va a hacer con lo que se tiene y con lo que se puede. Porque las ilusiones son muy grandes y las deudas gubernamentales que dejan estos señores son muy graves y profundas. Yo digo que lo primero que debe haber una conciencia de todos los que estamos apoyando este movimiento, este proyecto, es estar consolidados. Como dijo John F. Kennedy, no preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino qué puedes hacer tú con el gobierno por tu patria. Parodiando las frases del extinto presidente ejemplar. Entonces, la primera tarea que tiene es crear perfiles diferentes a lo que están sustituyendo. Esto significa que, como dicen, la caridad empieza por casa, ¿verdad? Es decir, hay que deshacer todo ese cúmulo de prestaciones, entre comillas, que ofenden a los más miserables, a los más pobres y a los que se ganan el pan de cada día dignamente, y no que solo llegan por estar sentados 2 días, 3 días, ¿verdad? A ver leyes que les han mandado del extranjero para que las pongan en vigencia en el país. Porque le puedo señalar una cantidad enorme de leyes que no han sido paridas nacionalmente, ¿verdad? Incluyendo la ley de extinción del dominio, que es la cuna de la inconstitucionalidad, como lo sabe el más elemental estudiante de la Constitución, si las compara las disposiciones atentatorias que tiene, y que sin embargo la mansedumbre, por no decir otra palabra,
de estos que se van ha servido para que esas cosas pasen. Como pasaron negocios como el Citran también, ¿verdad?, en que se toleró la apropiación abusiva del bien territorial nacional para asignárselos a exmiembros de este gobierno que se fue. Entonces el primer perfil es ese. Y yo como abogado no puedo pasar por alto, señalar que hay un defecto actual en la administración de justicia que consiste que los abogados litigantes en el campo penal no tengamos acceso a la comunicación de los procesados. Eso es un quebrantamiento fundamental a derechos humanos y derechos que consagra la Constitución, esta y la que debe de hacerse, porque ese es el otro tema, para romper con todas estas islas legales de corrupción que permiten la corrupción. Es necesario reformar integralmente, y digo reformar por no decir hacer otra constitución, porque eso parece aquí que asusta más que la pandemia que tenemos, y que por cierto me permite decir que el país se convirtió y se ha convertido en un ejemplo mundial de talento, de esfuerzo y de inversión para combatirla. No obstante que si se hubieran seguido los parámetros de la mentalidad y de los intereses que trataron de echarle zancadilla al presidente para que fracasara, no obstante eso, como le digo, ha surgido como ejemplo. Pero la tarea es inmensa y la tarea exige una prolongación de poder, no del presidente, porque eso les asusta también, ¿va? No obstante que en Estados Unidos, el país más democrático del mundo, la reelección es una cosa natural, pues. Pero aquí no va. Eso creo que es secundario, porque como le digo, yo creo que esto tiene el éxito de tener el respaldo de la mayoría y sobre todo de la absoluta voluntad de los que no tienen nada y de los que han logrado algo a través del esfuerzo en un ambiente donde no es fácil hacerse de una posición. Eso lo puedo decir con mucha seguridad porque, como le repito, y si usted ve mi imagen de Twitter, la he cambiado por una en que estoy uniformado con el sagrado uniforme del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. ¿Por qué? Porque ahí, no obstante no pertenecer estrictamente a ese ambiente, pedí estudiar porque es la cuna de la verdadera sabiduría y conocimiento de la educación media. Doctor, durante muchos años he seguido su trayectoria en diferentes medios de comunicación y usted siempre ha dicho que la Constitución de 1983 necesita revisiones profundas y cambios. ¿Usted apoya la conformación de la comisión que está estudiando y que está coordinando el doctor Félix Ulloa? Claro que sí, pero no solo eso. Fíjese que apoyo las otras comisiones que a nivel de iniciativa profesional se han formado, donde hay gente, jóvenes juristas, que no voy a mencionar porque es muy largo esa lista, donde de mutuo propio, y lo digo con conocimiento de causa porque he sido invitado a ellas, donde veo que están en la fase de diseñar el articulado de una nueva constitución, donde se suprimen y se modifican las formas de elegir el segundo grado a los funcionarios. Aquí has tenido la simpleza de que vale más un dedo que un diploma. Este va a ser y aquel te lo cambio por este y ya estuvo, ¿verdad?
y este Cherada va a ir a hacer lo que nosotros le digamos y cuando estemos en problemas va a poner unas sentencias bien chivas que nos va a dejar a nosotros impunes. Ese es un área. El área es importante. Segundo, debe de cambiarse la forma de elegir el Tribunal Supremo Electoral. Este que ha pasado es una vergüenza para los más elementales conceptos de conocimiento en materia electoral. Lo digo con conocimiento y quiero tirar un guante por si se les ocurre tener un debate al respecto. Pero realmente resulta inaudible. Uno que debe tener la tolerancia de escuchar al adversario, es inaudible escuchar planteamientos que van desde... Yo estoy opuesto como juez a que ese partido se incorpore a las elecciones. ¿Cómo puede ser un juez decir eso? Y se ha dicho por un abogado, no. Sí. Entonces, todas esas cosas deben cambiar. Aparte que es inaudito el sistema que tiene, en donde si usted tiene un problema, se lo resuelve el tribunal, entonces usted no está de acuerdo con esa resolución, la apela, ¿y quién cree que va a conocer? El mismo tribunal. Pero si eso es tan elemental que ni el indio aquí no hubiera hecho ese sistema. ¿Verdad? Y eso que va a poner la corona de San José creyendo que con eso se volvía príncipe también. ¿Qué más? La partidocracia. La partidocracia, bueno, ahí se coló dos conceptos negativos para el país. Primero, que la sala de lo constitucional anterior se permitió violar la Constitución, el artículo 85, que decía que la única forma de accesar al gobierno es mediante los partidos políticos, permitió las candidaturas independientes. Luego hay que facilitar, integrar el voto internacional de nuestros compatriotas, que por cierto, permítame decirle, con toda reverencia a mis conceptos de entrega total, lo que hicieron estos compatriotas sacrificando su dinero para venir a votar y ojalá que no les haya tocado Santa Marta, ¿verdad? Donde allá, por falta de tinta, se imagina, eso es de lo más absurdo. Bueno, es que hubo un intento subliminal de dañar las elecciones, ¿verdad? Doctor, otro tema que usted ha insistido es en el respeto al artículo 11 y 12 de la Constitución del principio de presunción de inocencia y la famosa presentación de capturados que ni siquiera hasta ese momento han sido imputados. Sí, qué bueno que me lo recuerda, porque sería un pecado no mencionarlo en esta preciosa entrevista. Le voy a hacer una pregunta a los medios de comunicación tradicionales y no los menciono por la decencia de este programa. ¿Quién les ha dado el derecho de tomar una fotografía sin el permiso del que está siendo fotografiado, cuando la Constitución dice que cada uno es propietario de su propia imagen? ¿Quién les ha dicho? Solo esa matonería de papel que se ha impuesto en la historia de este país, pero que gracias a Dios, y a que han surgido incluso otros periódicos, tanto digitales como Diario El Salvador, que han venido a contrarrestar ese sacerdocio de la mentira. Porque gracias a esos 4 pilares que ha habido aquí, donde se ha sostenido la mentira de verdad. Y otra cosa afrentosa, ¿quién le da derecho al propietario? Porque los periodistas son siempre empleados en este país, de vos me vas a publicar, no, a este no me lo saques porque él es el hijo del gerente, tal cosa que nos pauta. Entonces, a veces, si lo puedes sacar en anuncios clasificados, y más si es mi pariente, sacarlo en anuncios clasificados y no digas que está lavando dinero. Entonces, al otro, hacémelo pedazos, pero si vayan a rebuscarse, pero son frases que me han hecho llegar reporteros.
sobre todo como que han confirmado aquello de que mal pague el diablo a quien bien le sirve, porque después han sido despedidos en masa por razones de equilibrio presupuestario, dice. Pero lo más afrentoso es lo que vi hace 15 días. Una fotografía de dos hermanos decapitados, una cabeza por un lado y la otra por el otro lado, en un periódico que no es mi amigo, pero así se le llaman, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y que no ha habido incluso un acuerdo hipócrita, que no iban a sacar situaciones amarillas y vergonzosas. No, porque el dinero es primero. El morbo. ¿Quién cree que tiene enferma esta sociedad, sino los que promueven el reggaetón chuco, como dice un estimado presentador de televisión que vi esta mañana antes de venir a este programa, y dijo, si me piden que baile reggaetón chuco, nunca había oído ese concepto, pero sí me lo imagino, por lo que se ve. Porque aquí ha habido videos que han promovido la palabra mara. ¿De dónde cree que salió? De esa insistencia juvenil de, ay, la mara tal y la mara tal. En eso terminó el concepto sociológico. Pero lo más ominoso es que a procesados los hayan ido a traer al extranjero por medio de un helicóptero, los hayan peloneado y sin qué ni para qué los hayan llevado a Zacatrás y en Zacatrás, que es inaccesible, dejan entrar porque ha habido un convivio siempre, ¿verdad? Si usted se nota y puede ir a la hemeroteca, donde están todos los diarios desde los primeros que se fundaron en este país, y va a ver que hay una connivencia en la cual la Fiscalía General de la República es la única a la que le dan la oportunidad de plantear las situaciones de acusación. Los defensores, en términos generales, a menos que sea muy chero del jefe de redacción y que no se dé cuenta el propietario, y esto lo digo con conocimiento, como usted dijo al principio de esto, sí, yo he andado navegando en esos mares y he conocido la clase de ostras que hay ahí. Doctor Nelson García, quiero darle las gracias por esta interesante y amena conversación, ilustrativa, orientadora, educativa para todos nuestros televidentes y cibernautas, que les permite formarse una mejor opinión. Muchas gracias por aceptar mi invitación y estaremos atentos a poder continuar desarrollando temas jurídicos y políticos que son sus pasiones. Muchas gracias a usted, Ricardo, particularmente porque creo que como interlocutor es parte de la paciencia a la que me he referido, que es hoy una virtud del pueblo salvadoreño, pero además porque en su categoría profesional merece mi más alto respeto, y así se lo expreso. Muchas gracias, doctor. Y a usted, amigo televidente y cibernauta, recuerde, continuamos con la campaña de prevención del suicidio en El Salvador. Usted no está solo. Cualquier dificultad, cualquier problema, de cualquier índole, hay salida, hay respuesta, hay solución. Busque ayuda, converse sobre lo que usted está sintiendo en su corazón, en su alma. Busque un adulto significativo porque usted no está solo. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.